Dios le bendiga, bienvenido a día número 21 de la Biblia en un año. Hoy nos toca revisar Lucas capítulo 23 y 24 y entrar en el Evangelio de Juan. Lucas 23 continúa la historia del juicio de Jesús, contándonos que luego del juicio en casa de Anás, Jesús es llevado ante Pilato. Debe recordar la referencia de Lucas a Pilato en el capítulo 13, como habiendo sido responsable por la muerte de unos varones galileos. En el juicio delante de Pilato, los cargos ya no son religiosos, sino civiles, ya que el gentío desea que Jesús sea sentenciado a muerte. Observen los cargos en el verso 2. Primeramente, la gente dice que Jesús impedía pagar el tributo a César, algo que Lucas claramente refuta en el capítulo 20. Segundo, que Jesús se llamó el Cristo. El Cristo era un término familiar para Pilato, ya que unos 18 falsos mesías se habían levantado en la región antes de Jesús. El título como tal no era una ofensa al imperio. Por lo tal, incluyeron que se refería a ser rey, en este caso sería rey de los judíos. Lucas no nos ofrece toda la conversación con Pilato, pero sí nos dice que Pilato no halló delito en él. El tercer juicio de Jesús es ante Herodes, quien para la fiesta también se encontraba en Jerusalén. En este caso es Herodes Antipas quien juzga a Jesús. Deben recordar que este mismo Herodes fue responsable por la encarcelación y muerte de Juan el Bautista. Herodes tenía jurisdicción sobre Galilea, de donde era Jesús, y como Pilato no le vio delito contra Roma, sino una posible falsedad religiosa, fue enviado a él. Herodes había escuchado hablar de Jesús y lo probable es que esperaba tener un reencuentro con Juan el Bautista, ya que pensaba que Jesús fuera su forma resucitada. Mientras que Juan le hablaba con frecuencia a Herodes, Jesús no le dirige una palabra, haciendo que éste lo menospreciara y enviara de nuevo a Pilato. Aunque los dos habían sido enemigos, Pilato y Herodes se hicieron amigos por el caso de Jesús. Al ser vuelto a Pilato, Jesús es proclamado inocente por Pilato, quien desea soltarlo al pueblo. Lo que vemos en este segmento es la presión sobre Pilato de matar a Jesús, aunque Pilato lo había hallado inocente. Históricamente, Pilato había tenido dificultad como pretor de otra provincia, y Lucas nos hace referencia directo al cargo de sedición en la ciudad por Barrabás. Pilato, según lo que sabemos de la historia, no podía permitir un alboroto o insurrección en la ciudad sin ser castigado por el César. Por lo tanto, entrega a Jesús a la voluntad del pueblo. Recuerden que la ciudad también estaba llena a capacidad por lo de la fiesta de los panes sin levadura, y el templo de Herodes había sido construido para tener una capacidad de hasta 1 millón de personas. Lucas entonces entra en la descripción de la crucifixión. Lucas no hace mención directo del castigo de Jesús con látigo o caña, pero implica la condición física de Jesús en el verso 26, indicando que Simón de Cirene fue responsable por cargar la cruz de Jesús. Esto sería necesario solo si Jesús no tuviera la fuerza propia para cargarlo por sí mismo. De inmediato, Jesús lamenta sobre Jerusalén en respuesta a unas mujeres quienes lloraban por él. Esta caminata sería por lo que hoy es conocido como la Vía Dolorosa, cual aún existe en Jerusalén, y muchos visitantes a la ciudad la caminan en memoria de Jesús. Lucas nos indica al igual que dos malhechores fueron llevados juntos con él y que son crucificados en el mismo lugar. Estos dos son tradicionalmente llamados Gestas y Dismas, siendo Dismas quien se arrepintió y recibió el perdón de Jesús en la cruz. Lucas graba las palabras de Jesús en este instante. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La referencia de Jesús a paraíso ha sido causa de mucho debate, pero podemos entender por lo que Jesús explica en la historia de Lázaro y el hombre rico, que el paraíso probablemente es una referencia al seno de Abraham y que sea consistente con nuestro concepto del cielo. Lucas también menciona tinieblas sobre la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Luego el velo del templo se rasga y Jesús expresa sus últimas palabras en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Noten algunos detalles al morir Jesús. Primeramente, que el centurión pendiente a la cruz reconoce que Jesús era justo.
Segundo, que la multitud se vuelve a la ciudad golpeándose el pecho, cual era señal de arrepentimiento o vergüenza. Por último, que las mujeres y los conocidos que le habían seguido estaban observando desde lejos, aunque muchas veces nos imaginamos a María y Juan a los pies de la cruz, por lo que nos dice Juan en su evangelio. Lucas menciona que José de Arimatea era un miembro del concilio, pero que no estuvo de acuerdo con el concilio en sus acciones contra Jesús. Lo más probable es que Nicodemo tampoco hubiese consentido en los hechos, y estos dos se unen en su labor de sepultar a Jesús. Nicodemo no es mencionado en el libro de Lucas, pero los otros evangelios mencionan su cooperación con el ungüento y la sepultura de Jesús. Lucas 24 inicia con la historia de la resurrección de Jesús. Noten que las mujeres quienes van a ungir el cuerpo se encuentran con un ángel quien les dice que Jesús no está en el sepulcro. El ángel les recuerda las palabras de Jesús acerca de su muerte y resurrección. Las mujeres regresan del sepulcro y se lo cuentan. Noten bien el verso 9, se lo cuentan a los 11. El verso 11 nos dice que los discípulos las tuvieron por locas y no les creían, cuál era la costumbre de los tiempos, que el testimonio de las mujeres no era válida ni en la corte. El verso 12 nos menciona que Pedro corrió hacia el sepulcro y vio los lienzos solos y se maravilló de lo sucedido. Lucas después nos habla de dos discípulos quienes van de camino a Emaú. Emaú era un pueblo pequeño en el cual verdaderamente no había nada llamativo ni importante. Es probable que estos discípulos estuvieran viajando a Emaú por seguridad luego de haber reposado en el sábado, esperando ser perseguidos también por Roma. Noten el verso 27 que Jesús inicia con Moisés y los profetas para relatarles todo lo que las escrituras hablaban acerca de él. Cuando estos finalmente reconocen que era Jesús quien estuvo con ellos, probablemente vestido diferente y con cabello distinto a como lo conocieron antes, regresan a Jerusalén para decírselo. Noten el verso 33 de nuevo a los 11. Aunque Lucas no nos menciona específicamente si Pedro era uno de los que estaba de camino a Emaú, nos menciona que se le apareció a Simón. Mientras están aún escuchando estas cosas, Jesús aparece entre ellos y comienza a hablarles. Noten en el verso 37 que Lucas menciona que pensaban estar viendo un espíritu. En la respuesta de Jesús en el verso 39, Jesús menciona que tiene huesos y carne. Fíjense bien que no dice carne y sangre, sino huesos y carne, ya que el espíritu es lo que lo vivifica y no la sangre. Recuerde que la sangre de Cristo se derramó en la cruz y Cristo luego lo ofrece en el templo celestial. Jesús come delante de ellos y les abre el entendimiento para que puedan comprender lo que las escrituras hablaban acerca de él. El verso 49 es una introducción al inicio del libro de los Hechos, cual va en conjunto con este evangelio. El evangelio entonces termina con la ascensión de Jesús al cielo. Eso completa el evangelio de Lucas, nuestro tercer libro este año, y entramos entonces en Juan capítulo 1, trayéndonos a nuestro cuarto libro en este año. Esto entonces nos trae al evangelio de Juan. Tradicionalmente se mantiene que el evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan. Ireneo, un discípulo de Policarpo, quien fue discípulo directo de Juan, afirma que Juan es el autor del evangelio. Este evangelio es distinto a los tres que hemos leído y es conocido como el evangelio rebelde por su formato. Juan contiene más contenido original que cualquiera de los evangelios y su perspectiva es distinta a la de los sinópticos. Juan vivió en Éfeso al tiempo de su escritura y es probable que su evangelio fuera escrito a los gentiles viviendo en Éfeso, hoy en día Turquía. Juan inicia su evangelio en términos del principio del mundo, haciendo conocer desde el primer versículo la eternidad de Jesús. Este aspecto es significante porque asemeja a Jesús de inmediato con el Padre Creador en la eternidad, haciendo conocer que Jesús no entró en existencia durante su encarnación, de la cual Juan no nos ofrece algún detalle, sino que siempre ha sido. Juan procede a comentar sobre el testimonio de Juan y brevemente menciona la encarnación en el verso 14, pero en relación a la gloria de Dios. Noten en el verso 11 que Juan menciona que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Lo suyo, en este caso singular, es su ministerio, no el pueblo judío. Los suyos, plural, son el pueblo judío. Juan refuerza este pensamiento con el verso 12 diciendo que a quienes creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que el evangelio es para todos. En los versos 19 al 28, Juan nos ofrece unos detalles sobre el ministerio de Juan el Bautista y su testimonio de no ser el Cristo, sino uno que preparaba el camino para él. El verso 27 va en línea con el concepto de la eternidad de Jesús, ya que Juan el Bautista menciona que Jesús viene después de mí, Él es antes de mí. Sabemos por los previos evangelios que Juan el Bautista era mayor que Jesús por al menos 6 meses, pero Juan dice que Jesús era antes que él, afirmando su preexistencia. En los versos 29 al 34 leemos sobre el testimonio de Juan sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo más probable es que Juan el Bautista estuviera dependiendo de textos como Génesis 22 y Isaías 53 para el contexto de su referencia a Jesús como Cordero. El verso 32 nos ofrece la única indicación en los evangelios de que otro vio la paloma descender sobre Jesús en su bautismo. Juan luego nos informa sobre los primeros 2 o 3 discípulos de Jesús, mencionando a Andrés y a Simón llamado Pedro. Noten que Andrés al menos había sido discípulo de Juan el Bautista antes de seguir a Jesús. Si recuerdan Lucas 11, uno de los discípulos de Jesús hace referencia a la enseñanza de Juan el Bautista en cuanto a la oración. Es probable que fuera uno de estos 2 discípulos mencionados en Juan capítulo 1. El capítulo termina con el llamamiento de Felipe y Natanael, quienes vivían en distintos lugares. Felipe, se nos dice, es de Bethsaida, mientras que Juan capítulo 21 y verso 2 nos indica que Natanael era de Caná de Galilea. Esto indica que hay una diferencia en edad entre los hermanos y que uno o el otro, o tal vez ambos, se hayan ido de su hogar nativo para formar su propia vida. Juan es el único evangelio en mencionar a Natanael por ese nombre. Los otros evangelios se refieren a Natanael como Bartolomé. Natanael es uno de los primeros en reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Espero les sea de bendición este video. Nos vemos por estas partes otra vez mañana. Dios les bendiga.